Bueno, va avanzando la reforma electoral, como fuere, como fuere. Uno de los asuntos, bueno, hay un desencuentro, que ya se sabe, por más que digan que no, con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. El tema está en los pluris. La presidenta adelantó que la propuesta se basa en bajar el costo de las elecciones y el financiamiento de los partidos, así como hacer modificaciones a la representación proporcional para que sea decisión de los ciudadanos y no de las cúpulas elegir quién los represente. Ahí lo tiene usted en la pantalla: disminuir los gastos operativos, reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos, modificar el esquema de candidaturas plurinominales para que la ciudadanía participe de manera directa en la elección de los representantes, fortalecer y facilitar las condiciones para que los mexicanos en el extranjero puedan votar de manera más efectiva. A ver, hablemos de esto. Alguien que está en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, en la Corte, en la Academia, Ernesto Guerra, abogado experto en temas legislativos. Ernesto, gracias por tu tiempo, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Javier, el gusto es mío de estar aquí con tu audiencia. ¿Qué pasa exactamente? ¿Qué supones que está pasando? Porque también allá adentro pues hay una pelea en el cielo, ¿no? O en el infierno, como se quiera ver. Me parece que sería en el infierno en todo caso, pero es muy interesante porque me parece que estamos exactamente donde comenzó todo, estimado Javier. Hace unos 3 o 4 meses atrás, donde empezó a decirse de esta reforma electoral de gran calado. En ese momento se anunciaron los mismos temas de hoy, por cierto. Digo, salvo se agregaría este asunto de la participación democrática, de meter un representante mexicano de nuestros compatriotas en el extranjero, que por cierto es una tradición que ya tiene el INE, antes IFE, desde hace muchos años, y hay que ver a qué se refiere. Pero voy a lo siguiente. El primer gran tema, pues se dijo, vamos a bajar el financiamiento de los partidos políticos porque es mucho. Me parece que de ahí no se movió 4 o 5 meses atrás este asunto. 2, se dijo, vamos a ver el sistema plurinominal, el de representación proporcional, disminuirlo. Es el mismo tema que pone hoy ahí. Y tercero, pues el costo famoso de la democracia, y hay que ver ahí qué es lo que implica, si le va a bajar el financiamiento al INE, si le va a desaparecer los OPLES, que son los organismos públicos locales electorales en los estados que se encargan de hacer las elecciones, si va a quitar la estructura actual del Instituto Nacional Electoral. Es decir, hay muchas maneras de ver cómo va a reflejar eso de bajar el costo de las elecciones en nuestro país. Incluido evidentemente el financiamiento que otorga la Cámara de Diputados al INE. Entonces, partamos de qué es el contenido. Pero fueron los mismos temas, Javier, que han ido y venido desde que empezó este asunto de la reforma electoral. Y lo peor es el infierno que ha generado esto con sus 2 socios principales. A ver, creo que ese es el punto de partida y donde deberíamos estar analizando, porque eso también generó el asunto con el Círculo Rojo, los académicos, aquellas voces que hoy de pronto salen, Javier, a defender también la democracia y que curiosamente no salieron en el 18 o en el 15 en la aplicación de la fórmula, y va y ven que traen entre académicos y el mundo jurisdiccional de quién tiene la razón jurídica en la aplicación de la famosa sobrerepresentación. ¿Te acuerdas? Esos 2 libros que andan circulando por ahí, ¿no? A ver, lo importante es eso. El contenido, hoy no lo sabemos, no sabemos qué se va a traducir estos temas. ¿Qué significa que el pueblo elija? Los plurinominales, Javier, y esto es muy importante que la gente que nos escucha entienda, pues los elige el pueblo de manera indirecta, porque son los nombrecitos que vienen atrás en las boletas. Y hay una fórmula específicamente en la Constitución y luego en la ley electoral, en la LEGIPE, donde dice 10 pasos para aplicar esa fórmula y determinar qué partido político tiene cuántos diputados de representación proporcional. ¿Van a cambiar esa fórmula? ¿Van a cambiar la forma en que el pueblo elija a esos plurinominales? ¿Va a decir el pueblo, en lugar que esté Javier Solórzano, esté Ernesto Guerra? Sí. O sea, hay que verlo, porque hoy seguimos estando en lo mismo, Javier. Me parece que es un tema
por demás mediático, que no tenemos los alcances, que no sabemos realmente en qué se va a traducir esto. Solo hoy conocemos estos grandes temas de quitar lana a los partidos, que puede estar de acuerdo, pero ¿cuánto? ¿50, 85%, 20, 10? ¿Qué porcentaje le van a quitar? Hay muchas iniciativas, Javier, en el mundo legislativo de quítenle 15%, 20%. Bueno, hay una del propio PT que decía quítenle 50%. Hoy no quieren ellos esto. Bueno, pues vamos a ver qué porcentaje se le quita y en qué se le quita. Porque el financiamiento se compone de dos grandes bolsas, Javier. Una, que son en los momentos donde no hay elecciones, y dos, cuando hay elecciones, y que es la parte más cara, la parte más cara. Más cara. Entonces, ¿qué le van a quitar en un proceso o en otro? ¿Va a ser parejo la distribución del 70-30 que hoy dice la Constitución, Javier? Es decir, muchas dudas que seguirán siendo dudas hasta que no conozcamos. Y otra cosa, ¿a qué Cámara de Origen la va a enviar? Porque eso es muy importante. Y dos, sus socios electorales, ¿qué va a decir PT y Verde? ¿Ya los convencieron de votar? ¿Ya les dijeron cuáles son lo que va a implicar estas grandes reformas? ¿O tres, ya tienen lista alguna carpeta de investigación para ganar votos como en la reforma judicial? Bueno, pues lo vamos a saber y lo vamos a ver muy pronto. Parece que la siguiente semana la exponen y veremos en realidad el alcance y los términos reales de qué pretende modificar. Por un lado la Constitución y por otro, evidentemente, pues el tema de la legislación secundaria, Javier, que ahí viene las letras chiquitas donde tenemos que saber realmente cuál es el alcance de una reforma. Pero hoy por hoy estamos donde empezamos hace 4 o 5 meses atrás, con 3 temas y listo. Y oye, y un mar de confusión, y además peleándose para ver cuál es la mejor reforma, y la presidenta pues también informando y diciendo que va a cambiar pluris y peleándose los del Verde y los del Partido del Trabajo, y la oposición pues viendo el partido desde la tribuna, y además de todo eso, Ernesto, con estos libros que me parece importante, que uno se pone a pensar por qué no fueron más, ¿por qué no toda esta reflexión, que va cargada de algo de encono, salió antes, ¿no? Correcto, porque yo por eso he criticado justo estas voces de ambos lados, porque uno es el árbitro jurisdiccional, Javier, a ver, es el tribunal que está dando y defendiendo lo que ya decidió en el 24, sí, que fue la manera de aplicar la fórmula, y le dijo al INE, sí está bien. Y hoy sale a revestir y a decir, pues lo que hicimos está bien, y entonces va con el régimen, por cierto, en su casa, y hace alarde evidentemente de su libro. Pero también está la otra voz del otro gran libro académico, donde estas voces juristas del mundo electoral salen con una férrea defensa a decir sí, hubo una sobrerepresentación. Por cierto, algunas de esas voces fueron árbitro electoral, Javier. Claro. Y decidieron lo que decidieron. Uh-huh. Sí, claro, y decidieron lo que decidieron. A ver, es importante que la ciudadanía valore. Sí está padre defender la democracia, sí está bonito, pero les tocó estar ahí y les tocó tomar decisiones, y esas decisiones las hicieron conforme a lo que dice hoy la Constitución vigente. Insisto mucho siempre en esto. Hoy la Constitución dice una cosa. Si al rato mañana la cambian, ya veremos. Pero hoy la aplicación de la fórmula ha sido la misma de 1996. Pero para decirte lo más fácil, desde 2014, con la última reforma de gran calado, que son las reglas que, por cierto, el partido en el gobierno llegó al poder, pues son las que han aplicado. Y hoy esas voces, Javier, son las que están defendiendo otra manera de interpretar la Constitución, pero carajo, esas voces tomaron decisiones y aplicaron la misma fórmula, Javier. Y siempre no. Pues sí. Pues bueno, dice la presidenta que antes de que acabe febrero estará. Muy en breve, Ernesto, ¿qué supones que traerá? ¿Qué supones que traerá? Mira, yo supongo que se van a aventar el tema de bajar el financiamiento de los partidos. Insisto,
La fórmula hoy en la Constitución dice 70-30 para asignación, veremos si modifican eso. Evidentemente le van a bajar los recursos al INE, que esa es una gran pena. Y dos, pues veremos si hay repercusiones de desaparecer los soples, que también sería una gran pena, o disminuyen el asunto de la representación proporcional y cómo la hacen, por un lado. Pero la otra, Javier, lo más importante, pues, es realmente ver la letra chiquita de cómo van a traducir en la legislación secundaria la aplicación de la fórmula, por ejemplo, cómo van a determinar los plurinominales, qué manera, si disminuyen de 200 a 100 o a 50, no lo sé, si quitan la primera minoría en el Senado, o sea, hay más incógnitas que certezas, Javier, y lo importante es vamos a ver qué dicen sus socios y qué pasa evidentemente con una. Porque la otra, Javier, es lo que hoy dice la Constitución, que tienen estas modificaciones deberán hacerse pues 90 días antes del inicio de un proceso electoral que, por cierto, pues ya empieza este año a mediados. Sí, la primera semana de septiembre, sí. Creo que el 7. Entonces, imagínate, bueno, pues imagínate qué va a pasar. Bueno, Ernesto, te mando un gran saludo. Sigamos conversando, ¿no, Ernesto? Gracias. Por favor, sí, Ándale. me parece que no hay que caer en cortinas de humo de un cuate aferrándose al escritorio, me parece que hay temas más importantes. Te mando un saludo, Ernesto Guerra, gracias. El saludo es mutuo, Gracias. Javier, gracias. Bueno, hoy...